comentando lo que es la homilía del pontífice, en la cual, como él mismo dijo, esta liturgia cada año sorprende o suscita en nosotros un sentimiento de asombro. Pasamos, dice el Papa, de la alegría que supone acoger a Jesús que entra en Jerusalén al dolor de verlo condenado a muerte y crucificado. Y es un sentimiento profundo que nos acompañará toda la Semana Santa. Y es que, como dijo el Papa, estas personas lo admiraban, pero sus vidas no cambian. Admirar a Jesús no es suficiente. Es necesario seguir su camino, dejarse cuestionar por él y pasar de la admiración al asombro. Y el Papa se pregunta, ¿qué es lo que más sorprende del Señor y de su Pascua? El hecho de que Él llega a la gloria por el camino de la humillación. Él triunfa acogiendo el dolor y la muerte que nosotros, rehenes de la admiración y del éxito, evitaríamos. Jesús, en cambio, se despojó de sí mismo y se humilló a sí mismo. Y lo hizo por nosotros para tocar lo más íntimo de nuestra realidad humana, para experimentar toda nuestra existencia, todo nuestro mal. Jesús hizo esto, llegó a llegar a esta humillación para acercarse a nosotros y no dejarnos solos en el dolor y la muerte, para recuperarnos, salvarnos. Subió a la cruz para descender a nuestro sufrimiento. Probó nuestros peores estados de ánimo, el fracaso, el rechazo de todos, la traición de quien le quiere, el abandono de Dios. Experimentó en su propia carne nuestras contradicciones más dolorosas y las redimió, las transformó. Su amor se acerca a nuestra fragilidad, llega hasta donde nosotros sentimos más vergüenza. Y el Papa nos dice una vez más en su homilía que ahora sí que sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada herida, en cada miedo. Ningún mal, ningún pecado tiene la última palabra. Dios vence, pero la palma de la victoria pasa por el madero de la cruz. Sí, así es. Además, Renato, tenemos que encontrar, como dijo el Santo Padre, la gracia del estupor, del asombro. Tenemos que asombrarnos de cada hecho del Evangelio, de lo que habla de nuestro Señor Jesús. Y para poderlos testimoniar, pues, tenemos que volver a comenzar desde ahí, desde el asombro. Tenemos que ver al crucificado y decirle: Señor, cuánto me amas, qué valioso soy para ti. Y dejarnos sorprender por Jesús para volver a vivir, porque la grandeza de la vida no está en tener o en afirmarse, sino en descubrirnos amados, en la belleza de amar. En el crucificado, como dijo el Papa, vemos a Dios humillado, a lo omnipotente reducido a un despojo, y con la gracia del estupor entendemos que acogiendo a quien es descartado, acercándonos a quien es humillado por la vida, amamos a Jesús, porque Él está ahí en los últimos, en los rechazados, y lo ha pedido una vez más también en este año de pandemia, que no tenemos que abandonar a los demás, que tenemos que acercarnos todos juntos, y como tú dijiste, todos en una misma barca. Tenemos que todos los países, todos en solidaridad, en misericordia, ayudarnos todos juntos para salir de esta pandemia. Esta frase ratifica la pasión. Mucho antes de él, en el Evangelio, admirando a Jesús por sus milagros y prodigios, se le había reconocido como tal y él mismo los había pedido que debían callar, porque no era el momento, ahora ya no. Ante la cruz ya no hay lugar a malas interpretaciones. Dios se ha revelado y reina solo con la fuerza desarmada y desarmante del amor. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, hemos entrado en la Semana Santa. Por la segunda vez lo vivimos en el contexto de la pandemia. El año pasado estábamos más sorprendidos. Este año estamos más probados. Y la crisis económica se ha agravado. En esta situación histórica y social, ¿qué hace Dios? Toma la cruz. Jesús toma su cruz, es decir, asume el peso del mal que tal realidad conlleva, el mal físico, psicológico y sobre todo el mal espiritual, porque el maligno aprovecha de las crisis para sembrar la desconfianza, desesperación y discordia.
¿Y nosotros qué debemos hacer? Nos lo muestra la Virgen María, la Madre de Jesús, que es también su primera discípula. Ella siguió a su Hijo, asumió su propia cuota de sufrimiento, de oscuridad, de desconcierto, y recorrió el camino de la pasión, manteniendo la lámpara de la fe encendida en su corazón. Con la gracia de Dios, también nosotros podemos hacer este camino. Y a lo largo del Vía Crucis diario, nos encontramos con los rostros de tantos hermanos y hermanas en dificultad. No pasemos de largo. Dejémonos que nuestro corazón se conmueva con la compasión y acerquémonos. En ese momento, como el Cireneo, podemos pensar, ¿por qué yo? Pero después descubriremos el don que sin nuestro mérito se nos ha concedido.